¿Qué tal están, querida audiencia? Estamos una vez más aquí en Encías Sangrantes Podcast. De nuevo tenemos una nueva sorpresa para ustedes. Nosotros nos preocupamos porque aquí vengan, queremos que sea una plataforma donde haya gente pues muy bien documentada, gente que se ha dedicado sus años a investigar y sobre todo que tenga una formación sólida. Entonces, nuestra nueva sorpresa, ahora les vamos a tener a la gran Jocelyn Toledano Vázquez. Jocelyn Vázquez Toledano. Ya empezamos mal. Este episodio será inédito en la historia de los podcasts de América Latina. No sé, ¿por qué? Porque no hay ningún otro podcast que sea de historia de la música mexicana. Bueno, sí, el tema del día de hoy, por eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy, porque pues nosotros podremos hablar de muchas cosas, pero no somos expertos en todo, y por eso si queremos hablar de algo, traemos a no solamente a alguien que sabe, sino es una doctora, y en este momento nos va a hablar, Jocelyn, un poco, no me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, y de un poco tu experiencia, tu bagaje, y de todo. Ok. Bueno, pues en realidad pues yo he tenido un acercamiento con la música, bueno, desde muy temprana edad. Yo creo que me acuerdo que mi mamá ponía Opus, ¿no? Esta estación de radio de música clásica, y precisamente escuchando a Aurelio Tello, ¿no? En un programa que me acuerdo muy bien que se llama Ecos de un Mundo Sonoro, si no mal recuerdo, ese programa me marcó porque de ahí empecé a tener un gran interés hacia el estudio de la música. No sabía que iba a terminar en el siglo XIX, pero me interesaba de alguna manera estudiar historia de la música. Ingresé en ese entonces, posteriormente, a la licenciatura en arqueología, y en el sexto semestre ya no aguanté. Ya en ese momento pues ya había tomado clases de piano, ya había tomado clases de armonía, solfeo, etcétera. Y en el sexto semestre, a más de la mitad de la carrera, yo les dije a mis papás: yo necesito estudiar música. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo necesito estudiar música. Entré en el área de etnomusicología como primera opción, me aceptaron. Y posteriormente me cambié a piano, porque el piano fue el que me jaló y me hipnotizó por completo. Pero fue precisamente yo creo que en la clase de Historia de la Música Universal con Gabriela Villaguans, que marcó un antes y un después. Porque realmente fue como, wow, yo quiero algún día, espero estar ahí enfrente dando esta materia, ¿no? Porque a mí me encantaban sus clases y yo me aprendía de pe a pa todo lo que nos decía, y me fascinaba, o sea, simplemente me fascinaba su clase. Bueno, terminé estudiando piano en la OIE Facultad de Música, terminé arqueología. En ese momento mis padres no supieron nunca que yo me tomé un año sabático completo para estudiar música. Yo nunca les dije que había dejado de estudiar arqueología y que ya me había volcado directamente hacia la música, ¿no? Entonces, evidentemente mis padres me dijeron: a ver, pues o acabas arqueología, ¿no? Acabé
con una tesis que habla acerca del Ravel en la Huasteca Potosina, ¿no? Estudié a los nahuas y estudié a los tenec. Terminé haciendo un estudio etnoarqueológico enfocado al estudio de este instrumento que, bueno, pues por a muchos musicólogos el Ravel es una fídula, una vihuela. Hay esa, digamos que esa definición por algunos especialistas, ¿no? Y bueno, pues en realidad hasta hace poco me hablaron para publicar un artículo de el Ravel, pero de los tenec, porque, por ejemplo, Gonzalo Camacho es uno de los grandes estudiosos de los instrumentos musicales de los nahuas y todas sus manifestaciones musicales dentro de este pueblo indígena. Es una autoridad en el tema. Y bueno, pues en este caso se ha compilado un libro ya específicamente de los tenec, ¿no? Y bueno, pues terminé arqueología, pero yo sabía y tenía ese gusanito porque yo no sabía hasta muchos años después que existía una carrera de musicología en el conservatorio. Y pues ya se me había pasado la fecha, ¿no? Porque te aceptan hasta cierta edad. Ajá. Y bueno, pues yo quería estudiar algo de historia de la música. Yo empecé a ver en Alemania, empecé a ver en otros lugares donde podía yo estudiar musicología, ¿no? Musicología histórica, que era lo que yo quería especializar. Y pues me acerqué al posgrado de la facultad, muy temerosa hasta cierto punto, en el sentido de que, bueno, pues a ver, ojalá me puedan aceptar, porque pues yo tenía muchas ganas, tenía ganas de investigar música, ¿no? Ya lo había hecho por mucho tiempo en la carrera, ¿no? Y bueno, pues se fueron conjuntando todos estos caminos. Entré a la maestría de musicología y bueno, pues terminé con una tesis de historia de música patriótica del siglo XIX, específicamente pues trabajo el porfiriato y principios del siglo XX. Y bueno, pues posteriormente pues hice la maestría. Uno de mis sínodos pues me dijo, oye, pues no quieres dar clases en la facultad de música. Yo así como que no lo puedo creer, ¿es en serio? Sí, pues ahora sí que empieza con historia de la música universal, mexicana, y bueno, fue como pues no sé, como que un sueño vuelto a realidad, porque en realidad eso es lo que yo siempre quise hacer desde que yo entré a la facultad, ¿no? Y bueno, posteriormente hice mi doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana. Ahora sí que también propuse el tema, fue como la continuación de mi tema de tesis, de la maestría, y terminé estudiando la música patriótica, pero durante la revolución, llega más bien partiendo desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no? Porque sí, yo sentía que había dejado muchos cabos sueltos en la tesis de maestría, y de alguna manera volví a partir hasta cierto punto de ahí y jalé hasta 1942. Y me fui encontrando cosas maravillosas. Realmente nunca me imaginé la beta tan rica que había en esa música. Y bueno, pues estos compositores de gran renombre, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, ¿no? Blas Galindo, por ejemplo, Luis Sandy, que van a participar muchísimo en este movimiento nacionalista, pero que también van a participar precisamente en la generación de una música dirigida a coros escolares, al sector escolar, pero con esta intención patriótica. Y bueno, pues este resurgimiento de este sentimiento, porque aparte, bueno, pues estamos hablando ya al final de mi investigación, 1942, pues es México entra a la Segunda Guerra Mundial y se exalta nuevamente este sentimiento, ¿no? Pues para entrarle a la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, pues eso ha sido mi camino desde hace más de 10 años, ya llevo investigando. Y bueno, pues realmente cuando uno acaba el doctorado es el inicio de la carrera académica, o sea, aquí no
llegar al doctorado es donde partes y donde yo creo que empiezas a ver muchas más cosas, ¿no? De, bueno, pues ahora publicar, ¿no? Tu trabajo, hacer eco de lo que has hecho, ¿no? En diferentes espacios. Y yo creo que hay muchísimo que investigar en el ámbito de la historia de la música en México. Yo creo que el periodo revolucionario es un periodo muy oscuro dentro de la musicología en México. Sí se han trabajado algunos aspectos como el corrido, ¿no? La canción mexicana, ¿no? Pero bien a bien hay una beta impresionante de eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y bueno, para servirles. Algo que me gustaría mencionar, digo, yo a ti te conocí como alumno, ¿no? O sea, tú fuiste mi maestra de historia de la música mexicana y recuerdo mucho, no sé, bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión y no por ser barbero, pero eres la maestra que a mí me gustó más. O sea, yo estuve con varios maestros y siento que bueno, una de las razones por las que te invitamos también es por ese gusto que tienes por compartirnos, ¿no? O sea, por siempre estar como brindando como la información y sobre todo información como muy, muy fresca, ¿no? Porque tú eres una investigadora activa, ¿no? Entonces, también qué bueno que parte de ese conocimiento, que es como muy, muy de nicho, muy elitista, lo podamos compartir en una vía como muchísimo más abierta. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ya nos dio una pequeña síntesis, un poco de recorrido de lo que ha trabajado, lo que ha visto. ¿Tú quieres comentar algo al respecto? Yo quería iniciar un poco preguntando algo, porque hay algo que me gustaría como aclarar dentro de mi mente, y es un poco, tenemos clases, porque mencionabas al principio acerca de, bueno, hay periodos muy oscuros dentro de la música, bueno, no oscuros, sino que es muy poco investigado, estudiado, ¿no? Como dijiste, el periodo de la Revolución. El periodo también, bueno, no estoy muy seguro de esto, pero al menos dentro de mi vida escolar, no como músico, sino en general, pareciera que hay una brecha muy grande entre la educación cuando tenemos esta etapa del México prehispánico, luego viene la conquista, luego no pasó nada, esclavitud, 300 años, ya independencia, y medio un poco la colonia, bueno, la Nueva España. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando estudiamos la historia y la historia de la música? O sea, ¿qué diferencias hay o qué tenemos que tomar en cuenta para iniciar ahí? Yo creo, más bien, yo en mis clases y con la formación que tengo como antropóloga, historiadora, musicóloga, ¿no? Realmente aquí entra mucho el contexto, ¿no? El contexto histórico se va a entrelazar íntimamente con las manifestaciones musicales, ¿no? Entonces, realmente la generación de música depende de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, pues Antonio de Salazar, ¿no? Que fue uno de los grandes maestros de capilla en la Catedral Metropolitana, pues no tuvo ese contacto, por ejemplo, con la música de Bach, a pesar de que son contemporáneos. ¿Por qué? Porque surge, por ejemplo, la Reforma Protestante con Martín Lutero y hay una gran división, porque pues Martín Lutero pues evidencia, ¿no?, la corrupción de la Iglesia Católica, termina separándose y realmente pues la Reforma Protestante les vino como anillo al dedo a los ingleses, a los principados alemanes, ¿no? Y bueno, pues a muchas naciones del norte de Europa, ¿no? Entonces, realmente lo que vamos a tener es esa gran separación, ¿no? Y donde la música también se va a ver involucrada, ¿no? Porque la música del barroco, o sea, la música barroca de Alemania, que es protestante, pues no va a empatar con aquellos reinos que se van a quedar con la Iglesia Católica. Dícese España, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que Martín Lutero pues era un hereje para la Iglesia Católica, ¿no? Lo terminan excomulgando a Lutero, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener una música, digamos, que se va a dividir en el barroco, ¿no? Entonces,
vamos a ver que eso se ve en la Nueva España. Entonces, lo que pasa en los procesos políticos, económicos, sociales, impacta directamente a la música, ¿no? Eso es algo que yo siempre recalco y les digo a mis alumnos que verdaderamente saber historia en la música tiene que ver con todos los procesos que hay a su alrededor y cómo está influyendo en eso. Y eso hace que tú empieces a entender cómo hacían música, por qué no ponían, por qué siendo Bach, por qué no se pusieron a ver su música, y te empiezas a preguntar muchas cosas, pero eso tiene mucho que ver con la política, con la historia política. Entonces, ahí es donde dices, wow, entonces quiere decir que la música está directamente conectada con muchos elementos simultáneos, así es, ¿no? Entonces, en el caso de México lo podemos ver en muchos episodios de la historia, ¿no? Podemos verlo en la Revolución, lo podemos ver en el México institucional, ya cuando se empieza a institucionalizar, ¿no? Entonces, realmente tienes, para poder realmente estudiar la historia de la música, tienes que voltear a ver a muchas partes, ¿no? Y a veces es un poco difícil, engorroso, ¿no? Ir entretejiendo todos esos elementos al mismo tiempo. Pero cuando encuentras el sentido y el porqué, se vuelve una investigación muy rica y te empiezas a dar cuenta de las vetas que hay, ¿no? Sí, eso está buenísimo, porque, o sea, yo recuerdo mucho de una de las primeras clases que tuve contigo fue como que nos decías eso, ¿no? Hay muchísimos elementos que juegan, o sea, no solo es estudiar como la cuestión musical, ¿no? Sino hay muchos elementos que juegan, como dices, la política, incluso la geografía, ¿no? Pues elementos históricos que son inamovibles del fenómeno, en este caso el fenómeno musical. Pero bueno, remontándonos un poquito a lo que habíamos pensado hablar desde el principio, ¿no? Que sería... ¿en dónde inicia como la idea de la música mexicana, no? Porque desde decir México, pues ¿cuánto tiempo lleva existiendo, ¿no? O a qué nos referimos con música mexicana o de dónde viene, ¿no? Entonces quizás tendríamos que voltear pues hacia antes de eso, ¿no? Como a la música prehispánica, por ejemplo. Sí, nada más ahorita que mencionaste esto de México, ¿no? De esta... Pues es del territorio en realidad donde nace, ¿no? Donde surge, bueno, no sé hasta dónde propiamente, pues México es muy, muy joven, ¿no? O sea, pero la música que hay dentro del mismo territorio, o la música originaria que nace, sí, a partir de que es de nuestro territorio, bueno, en el territorio donde actualmente es México, porque creo es un problema, o además un problema porque remontándonos a muchos siglos atrás, me parece no es como que hay una identidad así, somos una unidad como país, no, son distintos, ¿no? Entonces, como, ¿de dónde? Sí, eso, como lo que dice Sebas, ¿de dónde surge? Pero aparte, ¿cómo interactúa para que nosotros tengamos este vestigio o de lo que entendemos como la música prehispánica? Pues mira, poniéndome ahora el saquito de arqueóloga. Ajá. Perfecto. Mira, los arqueólogos nos dedicamos a estudiar la cultura material, ¿no? De las diversas sociedades. Y bueno, se complementa muy bien con la historia, ¿no? Entonces ahí los arqueólogos y los historiadores somos un buen equipo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar que México, pues no se va a llamar México pues hasta 1821, ¿no? De hecho, bueno, pues se acaba de conmemorar el 200 aniversario este lunes, el 27 de septiembre, ¿no? De la consumación de la independencia, ¿no? Entonces, realmente México se va a llamar hasta 1821 México. Mientras tanto, los 300 años antes de eso, se va a llamar la Nueva España, ¿no? Pero antes de eso, y bueno, pues aquí podemos mostrar aquí esta imagen que les estoy mostrando, ¿no? Bueno, van a ver diversas áreas culturales, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Cada una de ellas tiene diferentes rasgos y, como bien decía Sebastián, la geografía va a ser un elemento importantísimo para el desarrollo de todas estas sociedades prehispánicas.
Dentro de la clasificación de las temporalidades en el mundo prehispánico tenemos 3 grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Una vez que estas sociedades cazadoras recolectoras empiezan a sedentarizar, pues vamos a ver que empezamos a tener centros urbanos, pequeñas aldeas, y esto va a tener muchísimo que ver con la música. Nos vamos a centrar, generalmente yo me centro en esta área cultural que es Mesoamérica. Que Mesoamérica quiere decir entre las 2 Américas. Paul Kirchhoff, que fue un antropólogo de mediados del siglo XX, acuña este término, ¿no? Y empieza a enumerar toda una serie de características, ¿no? Como el uso de la coa, la construcción de monumentos, de arquitectura monumental, ¿no? También pues estados teocráticos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo que a lo largo de estos 3 grandes periodos, porque además hay subdivisiones, podemos hablar del preclásico, temprano, medio y tardío, igual el clásico, temprano, medio, tardío, y después el epiclásico, y bueno, cuestiones ya un poquito más definidas que tenemos los arqueólogos, porque en cada periodo tenemos diferentes características, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de Cuicuilco, que es una cultura del preclásico, a hablar de Teotihuacán, que es una verdadera ciudad-estado, que bueno, realmente Teotihuacán era un monstruo de ciudad. Nosotros visitamos Teotihuacán como un sitio turístico, y nos trepamos a la pirámide del Sol y de la Luna, y terminamos siempre con un cuarcito, a lo mejor con una punta de obsidiana, ¿no? Y bueno, y nosotros nos imaginamos que a lo mejor estas culturas se conocían, ¿no? Los cuicuilcas conocieron a los teotihuacanos para nada, o los teotihuacanos conocieron a los mexicas tampoco, porque ya cuando Teotihuacán cae, pues, los mexicas todavía están haciendo a unos pocos años de unos cientos años realmente, a que esto pues surja, ¿no? La gran Tenochtitlán. Vamos a ir viendo que dentro de Mesoamérica hay 5 subáreas culturales, que está la oaxaqueña, el área maya, ¿no? Occidente, también tenemos las culturas del Golfo, y bueno, Altiplano Central, que es donde nosotros nos ubicamos, ¿no? La Ciudad de México se ubica precisamente en esta zona. A lo largo y ancho de todos estos 3 periodos, vamos a ir viendo algunas evidencias arqueológicas que nos dan muestra de los diferentes instrumentos que se utilizaban en época prehispánica. Yo creo que ha habido muchas publicaciones con respecto a algunos instrumentos musicales, ¿no? Me refiero a la música prehispánica. Yo creo que una muy buena guía o un libro para empezar a incursionar, y ya es un libro muy viejo hasta cierto punto, de 1984, es el libro de Julio Estrada, que se llama La música en México, el primer volumen, ¿no? Que nos habla acerca de los diferentes instrumentos musicales, la jerarquía que había dentro de los mexicas, ¿no? Porque también pues esta cultura es la cultura más documentada. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Diferentes instrumentos, desde flautas hechas a base de hueso, vamos a ver también algunos como estas especies de güiros, ¿no? Hechas de fémures de animales o también de seres humanos, flautas hechas de barro. Pero hay algo muy, muy importante que hay que recalcar en el mundo prehispánico, que estaba ligado a una cosmovisión, ¿no? Entonces, los sonidos de los instrumentos estaban ligados con la naturaleza. Y eso es algo súper importante, porque entonces en la naturaleza están también los dioses. Está Tlaloc, ¿no? Bueno, vamos a tener por ejemplo a Quetzalcóatl, que es uno de los dioses supremos, ¿no? de los más importantes, el mismo Tezcatlipoca, ¿no? Que bueno, vamos a ir viendo que por ejemplo en este mito de Tezcatlipoca, que es el dios mexica
que pues ve los sentimientos de los dioses y ve la pureza de sus corazones, pues digamos que dentro del mundo mexica pues se seleccionaba un joven que de acuerdo a según tenía que tener ciertas características. Ahí pueden ver un video de un arqueólogo que realmente admiro, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo acabo de conocer en redes sociales y me quito el sombrero. Se llama Jaime Delgado Rubio, que tiene una labor de difusión de la arqueología, de la enseñanza de la arqueología, y ha hecho unos cómics, ¿no?, que hablan precisamente de los dioses mesoamericanos, y habla precisamente de Tezcatlipoca, ¿no? Y en este mito, ¿no?, cuando tenemos las famosas guerras floridas, que eran las guerras que hacían los mexicas para poder capturar a los cautivos, y esos cautivos posteriormente a veces eran sacrificados o a veces pues iban a ser representantes de Tezcatlipoca durante un año, ¿no? Entonces, de acuerdo a Sahagún, pues no podía tener ni la nariz chueca, tenía que ser culto, tenía que estar bonito el chico para poder ser, cualquier el representante. Persona. No era cualquier. Es un capturado, pero tampoco. O sea, había niveles de captura, ¿no? Y cuando él era designado para ser ese representante de Tezcatlipoca, le enseñaban a tocar flauta. Ajá. Entonces, después de un año, porque aparte pues él vivía así en un palacio, le designaban creo que cinco esposas, el mismo Tlatoani, que es el gobernante mexica, cuando lo veía pues se quitaba así sus joyas y se las ponía a este joven, iba al tianguis y todo el mundo lo colmaba de regalos, pero después de un año este joven sería sacrificado, ¿no? Un precio. Era como las letras chiquitas, como bien dice Jaime, que nadie lee, ¿no? O sea, pero ¿ese joven sabía que iba a ser sacrificado? Pues yo creo que sí, hasta cierto punto sí sabían, ¿no? Pero bueno, una noche antes del sacrificio pues lo sacaban de su casa, sus mujeres lloraban, ¿no? Y pues él tenía que ser llevado precisamente si no mal recuerdo, al Templo Mayor, si no mal recuerdo, y pues él subía e iba quebrando sus flautas, ¿no? Entonces eso dicen en las crónicas, ¿no? Entonces el uso de instrumentos musicales era muy importante, sumamente importante. Entonces inclusive aquí en las diapositivas que les pasé hay una representación de la procesión de jaguares con trompetas de caracol en Teotihuacán, ¿no? Sí, que está precisamente en el patio de los jaguares, ¿no? Es el mural 1. Y bueno, vamos a tener, bueno, para terminarles de contar qué pasa con este representante, pues subían, lo sacrificaban y su cuerpo era bajado muy delicadamente, ¿no?, del templo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que el uso de instrumentos musicales va a estar también relacionado con ciertos ritos también, ¿no? Y por ejemplo esta imagen del jaguar pues nos muestra cómo este jaguar está tocando una trompeta, ¿no?, una trompeta de caracol. Pero si ustedes se dan cuenta y si han visitado pues las lagunas de aquí cerca, ¿no?, o algún río, no hay este tipo de caracoles. Este tipo de caracoles o trompetas de caracol las encuentras en el mar, ¿no? Entonces esto nos está hablando que había una red comercial, ¿no?, ya sea con los del Golfo, ¿no?, y con los pueblos del Golfo, y pues vamos a ir viendo que estas trompetas de caracol en este contexto en específico están hablando de fertilidad. Si ustedes se dan cuenta, está saliendo como una especie de churrito. ¿Una vírgula? Es una vírgula, pero vamos a ir viendo que las vírgulas de la palabra son diferentes. Cada una es diferente, y cuando cantan los dioses o cuando aparecen cantores, las vírgulas son diferentes, ¿no? Dioses a tlatoanis, a cantores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, de esta vírgula que está saliendo de la trompeta está con chalchihuites. Los chalchihuites son símbolo de agua, por lo tanto el sonido está representando fertilidad, ¿no? Y
Una pregunta, ¿también tiene que ver que caen a la tierra? ¿O eso no tiene que ver ¿Cómo? con la fertilidad? Bueno, estamos hablando que en el mundo prehispánico, bueno, pues el agua, ¿no? Es sinónimo de vida, ¿no? Y pues vamos a ir viendo que, por ejemplo, sí, ahorita está cayendo en la tierra, precisamente estas vírgulas de la palabra llenas de agua, sí, efectivamente están cayendo en la tierra y que muy probablemente pues tengamos pues esta representación de fertilidad, como el agua está haciendo germinar, ¿no? La tierra. Otro ejemplo muy, muy padre lo vemos en el cuarto 1 de las pinturas de Bonampak, que bueno, pues estas pertenecen al clásico tardío, ¿no? Entre el 500 al 800 después de Cristo. Y bueno, pues vamos a ver toda una procesión de músicos, ¿no? Podemos ver a este cantante que está aquí subrayado, que los cantantes se les denominaban Cayón, ¿no? Y que, bueno, pues estamos hablando que también la enseñanza de la música estaba también destinada a cierta élite, ¿no? De la sociedad prehispánica. Y bueno, pues por ejemplo podemos encontrar a un gobernante maya, si no me recuerdo de Tikal, es el señor Trescatún Cayón, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que la música está relacionada también con el estrato social. Otro ejemplo que me fascina y que yo creo que es otro elemento bien importante es este huehuet, el famoso huehuet de Malinalco, que está todo tallado y que, bueno, pues si vemos precisamente en la imagen, ¿no? Y si nos acercamos a ver la imagen, vamos a poder ver a caballeros águila y jaguar, si ustedes se dan cuenta. Sí. Pero si ustedes, ahora sí que si le hacen zoom a la imagen, van a poder ver como una vírgula de palabra muy diferente a la que ustedes observaron, por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? Y que son vírgulas que también, si ustedes ven hacia abajo de los personajes, también están sobre de ellas. Ajá. Entonces aquí se combinan tres elementos muy importantes: la danza, el canto y la música, y la poesía también. Okay. Danza, canto y poesía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, pues prácticamente el sonido del huehuet está mostrando, ¿sí? El sonido del huehuet está mostrando un canto de guerra, están invocando una guerra. Entonces, vamos a ir viendo que no solamente el uso de los instrumentos es ritual, sino también es un instrumento bélico, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Y ahora, digamos que los pequeños escudos o círculos que tenemos abajo de esto, se le denomina tehuatl a ese símbolo, ¿no? Y quiere decir agua, ¿no? Entonces hay una confluencia de ríos, en este caso ríos de sangre, en donde estos caballeros están danzando sobre este río de sangre, por lo tanto es como una declaración de guerra, ¿no? Okay. Entonces eso es algo muy interesante, cómo la iconografía musical nos está ayudando, en este caso pues, sí es una iconografía, bueno, centrada en la música, pero cómo la iconografía mesoamericana nos está mostrando diferentes elementos de la música y cómo está interactuando la música con la sociedad. Entonces, no hay un sistema musical que se haya hecho en la época prehispánica. Eso sería una aberración, verdaderamente, no se puede decir eso, pero lo que sí se puede decir es acerca de qué instrumentos musicales se tenían en la época prehispánica, de acuerdo a la iconografía, bueno, pues qué podemos ir intuyendo con respecto a ello, y de acuerdo también al contexto en donde se están encontrando estas piezas, en donde se están encontrando estos instrumentos, bueno, pues nos podemos decir la importancia, ¿no? Los cascabeles, por ejemplo, también los portaban los mismos dioses, ¿no? Y el sonido de los cascabeles también quiere decir el sonido del agua, del fluir del agua, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, si vemos las salas de la Facultad de Música, pues son dioses, los dioses dedicados a la música. Xochipilli,
¿no? Huehueteotl, ¿no? Huehuecoyotl, perdón. Huehuecoyotl, ¿no? Macuilxochitl, que son los que tenemos aquí en la imagen. Macuilxochitl es el que está sentado, ¿no? Y tienen varios elementos. De entrada, pues Macuilxochitl está tocando el huehuetl. Fíjense en las vírgulas de la palabra que están saliendo, y generalmente las vírgulas de la palabra de los dioses son muy grandes, son floreadas y tienen un tocado en la cabeza que se le llama mecatl. Es otro, digamos que es digamos que una señal de que es un músico, ¿no? El mecatl. El mecatl, que es la bandita que tienen en la frente. Ok, nada más como paréntesis, ¿podrías decirnos qué es una vírgula? Una vírgula es esta, digamos que este símbolo, como es un globito, es como estos globitos que tenemos en las historietas, que salen de los personajes, pero ojo, quien tiene la vírgula, quien tiene el tlatua, así se llama, es el personaje más importante de ese pasaje. Por ejemplo, aquí, o sea, recapitulando, porque la vírgula, como decías, más bonita de todas, es la del dios. En este caso es la ¿de quién es? O sea, porque es la que está sentado. Según yo, o sea, porque en esa imagen está Huehuecoyotl. Huehuecoyotl. No, está del lado derecho tenemos a Huehuecoyotl, que es el dios más grande. Okay, ambos son dioses. Sí. Y del lado izquierdo tenemos a Macuilxochitl. Ok. Y él es el que tiene la... Ambos tienen vírgulas. Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, Macuilxochitl tiene una vírgula floreada, está cantando. Porque es música. Son deidades asociadas a la música. De acuerdo. Entonces... Eso sí, está muy bueno porque, bueno, en episodios anteriores hemos platicado acerca de la naturaleza de la música, si es que hay una, ¿no? Y justo como con estos ejemplos podemos ver cómo la música, bueno, justo como dijo Jose, hay una cosmovisión, por ejemplo, detrás de esto, ¿no? Hay toda una intención, como completamente distinta a lo que nosotros como consideramos para lo que sería la música, ¿no? A lo mejor, o quizás no en ese sentido, sino, digamos, es difícil entender la música, o cómo considerarían ellos la música si no nos metemos a ver este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que tienen música para la guerra, ¿no? O música para rituales a lo mejor como de fertilidad, ¿no? Entonces la música eso no va a tener nada que ver con una música que está asociada, por ejemplo, al canto en una iglesia, por ejemplo, la música que trajeron los españoles, Bueno, eso ya ahora sí que vamos entrando al periodo de la conquista, que es cuando empieza este mestizaje sonoro, que es súper interesante porque hay compositores que, bueno, pues que recién los primeros años de la conquista, el primer siglo de la conquista, bueno, pues van a plasmar muchos elementos, por ejemplo, pues las letras en náhuatl, ¿no? O, por ejemplo, Gaspar Fernández, que Gaspar Fernández ya es prácticamente un compositor tardo renacentista, sí. Pero que, bueno, pues trae una mega formación, él es de Portugal. Y bueno, pues él llega a América en 1599, ¿no? Y él ocupa él primero llega a Guatemala, él es organista en un inicio, y posteriormente se va a Puebla, ¿no? Y bueno, en Puebla es maestro de capilla, pero bueno, eso es, ya me estoy saltando todo un siglo, pero vamos viendo que él va a mezclar, digamos que elementos costumbristas, así se les denomina. Hay una cosa que también me gustaría como, antes de que empecemos con esta parte de la conquista, en este libro que ya te había mencionado en algún momento previo a esta plática, que me comentabas que ya es un libro pues ya viejo, que sí ya es como parte sí, de la base que hay que leer, pero obviamente las actualizaciones en la investigación van mucho más rápido, acerca de la conquista musical de México, este libro de Turrent, el Lourdes Turrent. Y algo que me llamaba la atención ahí es un poco el aspecto de cómo empieza a hablar
de la relación musical que existe en ese entonces, pues no era España, antes de la llegada de la conquista, o sea, previo a la conquista, que era, pues bueno, Castilla, Aragón. Bueno, pero es que ahí tienes que ver, por ejemplo, o sea, España tiene una historia muy interesante, Sí, en el sentido de que España es heredera de, por ejemplo, las manifestaciones culturales musulmanas. Exacto, de la... Uh-huh. Sí. Entonces, en el siglo VIII, cuando ya tenemos que Mahoma muere, por ejemplo, pues las tribus árabes, ¿no?, que estaban en todo lo que hoy conocemos como la península arábiga, uh-huh, comienzan a unirse, y hay dos grandes dinastías, la dinastía o dos grandes califatos, ¿no? Uh-huh. El de Occidente, que es el califato abasí, uh-huh, y el de Oriente es el de Oriente es el abasí, y el de Occidente es el omeya. Okay. Uh-huh. Los omeyas van a estar durante prácticamente 8 siglos en la península ibérica y en el sur de Francia, y bueno, pues vamos a tener esta zona maravillosa que todo mundo debe de ir. Bueno, a mí, cuando yo conocí a la Alhambra, fue como, ajá, el sueño, sí. Para mí hecho realidad, porque en Granada, ¿no? En Granada es toda esta zona que se le denomina el Al-Andalus, ajá, ¿no? Entonces los españoles tienen esa mezcla, ¿no?, y esa herencia musulmana, sí, que bueno, evidentemente pues los expulsan, los persiguen. Previo, de hecho, a la conquista, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, el flamenco, el canto jondo, proviene de esa fusión entre gitanos, judíos, musulmanes, por ejemplo, y eso llega a la Nueva España, uh-huh, ¿no? Claro, los compositores, digamos que oficiales, se van a escuchar, ¿no? Y por ejemplo Juan de Encina, por ejemplo, ¿no? Francisco de Vidales, por ejemplo, si no estoy mintiendo. Entonces vamos a ir viendo que pues la Nueva España va a ser receptora de muchas cosas, y va a ser una mezcla increíble, no solamente de la música española y la música meramente occidental, uh-huh, sino también pues vamos a ver que la música novohispana también va a estar permeada por la música africana, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando de que también, como se empezaron a acabar los indios por las epidemias y por los malos tratos, pues empezaron a decir, bueno, pues es que nos va a pasar como nos pasó en las Antillas. Si ustedes, uh-huh, se dan cuenta, las poblaciones antillanas son afrodescendientes. Sí. Entonces, lo que van a empezar a hacer es, ahora sí que traer africanos, tráfico de esclavos, que bueno, pues va a tener su apogeo en el siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, en las obras de Gaspar Fernández, el famoso guineo, claro, ¿no? Y lo va a entremezclar, por ejemplo, con un gallego, por ejemplo, con el portugués, con el español, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que es toda una mezcla sonora increíble que se da en la Nueva España, ¿no? Y bueno, lo principal al inicio, los primeros años de la Nueva España, es que pues, la música se utilizaba para la evangelización, para convertir a los indígenas al cristianismo, ¿no? Y aparte creo que, bueno, no sé, nos corregirás mucho, obviamente, hoy, pero el hecho de que la música esté tan involucrada con la cosmovisión mexica, en este caso, bueno, de toda la población originaria, hizo de alguna, no sé si tengan que ver que sea más sencilla o que haya sido más, bueno, no sencilla, sino adaptable el hecho de que la música estuviera tan intrínsecamente relacionado con la religión, con su cosmovisión, que bueno, y ahora bueno, ya no es esta que estamos acostumbrados o que se estuvo acostumbrado a esta religión, sino es otra muy distinta, que de alguna manera tampoco es tan distante en el aspecto de las jerarquías, probablemente, no sé. Bueno, la cultura mexica es la más documentada, bueno, porque Fray Bernardino de Sahagún yo creo que es el primer etnólogo que existe, ¿no?, en la Nueva España, y se dedica a documentar muchos elementos de la cultura mexica, entre ellos la música,
Y aquí él empieza a mostrar, bueno, desde cuáles eran los instrumentos que se utilizaban, cuál era la jerarquía, en dónde se educaban los músicos, ¿no? Y bueno, pues toda esta carga religiosa que se le da a la música. Cuando llegan los españoles, la disciplina que tenían los mexicas para poder interpretar, pues era que los españoles no daban crédito de eso, ¿no? Entonces, porque se aprendían en una semana, pues, un método de, no sé, de violín o de vihuela, se aprendían rapidísimo los cantos, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, en este caso, les traigo aquí esta cita de Fray Jerónimo de Mendieta, ¿no? Que aparece en el libro de Lourdes Turrent. Dice, bueno, él decía, una cosa puedo afirmar con verdad, que en todos los reinos de la cristiandad, fuera de las Indias, no hay tanta copia de flautas, chirimías, acabuches, orlos, trompetas y atabales. Los demás instrumentos que sirven para solaz y regocijo de las personas seglares, los indios los hacen todos y los tañen, rabeles, guitarras, cítaras, vihuelas, arpas y monocordios, ¿no? Entonces, esta cita que hace Mendieta hace alusión de que hay una gran proliferación de instrumentos, hay muchos aprendices, ¿no? Hay indígenas que ya se están, digamos, que se están dedicando ya a ser ayudantes, por ejemplo, del maestro de capilla. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en dos maestros de capilla que van a ser indígenas, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, Tomás Pascual y Juan Matías, ¿no? Que son dos maestros de capilla indígenas, ¿no? Y entonces esto nos habla de la necesidad de la música en la Nueva España. Vamos a ver que durante el siglo XVI en España y en muchas partes de Europa, los músicos se forman con la iglesia, en las catedrales, ¿no? Empiezan como niños del coro, ¿no? Y después van subiendo de puesto y le van ayudando al maestro de capilla hasta que el maestro de capilla le sucede el puesto, porque aparte pues eran puestos vitalicios, sí, o sea, si tú te ganabas ese puesto, era que hasta que te murieras. Y aparte eran exámenes, pues, o sea, no era cualquier cosa entrar, ¿no? O bueno, no sé si había algún tipo como de filtro o era tal cual, ya me morí, cero. En un inicio vamos a tener que sí no había como tal exámenes de oposición, así se les llama, ¿no? En un inicio tú empezabas como un niño de coro, como un 6, ¿no? O un tiple, por ejemplo. E ibas subiendo, eras ayudante, podías ser ayudante, podías tú manejar los instrumentos de la iglesia y ya posteriormente, digamos que antes de llegar ya a ser maestro de capilla, eras tú el ayudante del maestro de capilla. Entonces, el maestro decía, bueno, pues yo ya estoy... Había maestros que, luego, pues ya no... es que era mucha la carga que ellos tenían que componer, ¿no? Casi semanalmente para todas las fiestas religiosas que se tenían, porque hay que recordar que la vida social de la Nueva España se regía por la iglesia, ¿no? Los repiques de las campanas de las catedrales te decían, pues no solamente pues las horas, sino el Ángelus, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está en el centro histórico y a mediodía suena el Ángelus, o cada campanado, el tipo de campanadas, ¿no? Que se tocaban, pues regían a la vida social de la Nueva España. Entonces, además de ser compositor, tenían que dirigir el coro, tenían que llevar la administración de todo lo que significaba la actividad musical. O sea, era verdaderamente un chambal, ¿no? Sí. Entonces imagínate un maestro de capilla que ya estaba muy viejito, ¿no? Y decía, bueno, es que ya, o sea, o se quedaban ciegos también, sí, ¿no? Y sucedían al ayudante. En un inicio pasó eso, pero ya en finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, vamos a ver que esto va a cambiar y surgen los exámenes de oposición.
en donde les dan n número de horas para que ellos hagan una composición. Por ejemplo, Manuel de Sumaya hace este maravilloso villancico que se llama Solfa de Pedro, y que habla acerca de cuando Pedro niega a Jesucristo 3 veces y se arrepiente, ¿no? Por eso es que el Papa es sucesor de Pedro, es digamos que esa personificación de Pedro, porque se arrepiente y bueno, Jesús lo perdona, ¿no? Entonces, este villancico habla acerca de este pasaje de la Biblia, pero en donde Sumaya utiliza elementos muy originales. Hay una unión entre el texto y la música, utiliza escalas ascendentes y descendentes. Si está hablando del cielo, utiliza una escala ascendente. Si dice algo, una palabra que, por ejemplo, baja, bueno, usa una escala descendente, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo que pues sí se concursaba, pero hasta prácticamente mediados del siglo XVII y al XVIII, ¿no? Entonces, pues eso fue como, yo creo que no sé, más justo a lo mejor, ¿no? Pero sí, o sea, ya se concursaba ya hasta el 18. Sí. Podemos hablar un poco de estas mezclas que se hacen entre música, digamos, española y música, no prehispánica, pero más bien como de los pueblos originarios de aquí. ¿Cómo le podemos decir cuando hablamos de eso? ¿Cuál es la manera correcta quizá o menos errónea cuando hablamos de música prehispánica? O, como dijiste ahorita, de música prehispánica, ¿no? ¿O es música originaria? ¿O si prehispánica queda bien? Mira, al inicio, en estos primeros años del contacto, acuérdense que las órdenes mendicantes que llegan aquí a la Nueva España, franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, jesuitas, bueno, todas esas órdenes, acuérdense que bueno, venían a evangelizar a los millones de indios, ¿no? Y veían aquí, bueno, pues como gente que literalmente pues era gente, campo virgen, ¿no? Para los religiosos. Y acuérdense que hubo varias quemas de códices, o sea, muchísima información se perdió porque, bueno, pues ellos consideraban herejía. Sin embargo, van a utilizar la música como este medio de evangelizarlos, o sea, ¿cómo los atraemos? ¿No? O sea, de entrada, pues aprender su lengua, ¿no? Ya que aprendí su lengua y ya como que ya nos entendemos, bueno, pues ahora, ¿cómo los voy a traer a la fe cristiana? A lo mejor haciendo algunos paralelismos, ¿no? Con ciertos dioses, ¿no? La famosa Virgen de Guadalupe, que, bueno, pues está asociada con la diosa madre. Y bueno, también al interior de algunas iglesias podemos ver algunos elementos que se fueron filtrando, pero que, bueno, no estaban permitidos hasta cierto punto. Que son lo que están en el centro histórico, ¿no? Que son de pronto estas edificaciones que están sobre bases de... Bueno, los templos católicos, ahora sí que los más tempranos, sí utilizaban elementos arquitectónicos, o sea, utilizaban las piedras por ejemplo, del Templo Mayor, sí los utilizaron. O sea, de recintos ceremoniales sí los utilizaban para las construcciones de algunas iglesias. No todas, pero... No, pero por ejemplo, me refiero a estas imágenes que de pronto hay en el centro histórico, en algunas iglesias, que se pueden llegar a ver ciertos como, o bueno, esto que yo sabía, cierta paralelismo con algún dios, con Quetzalcóatl, por ejemplo, que ponían cierto simbolismo para, digamos, manifestar ahí aún la fe previa a la llegada, a la conquista. Sí, o sea, sí hay elementos prehispánicos, hasta cierto punto no estaban permitidos porque pues eso era la herejía y eso es lo que perseguían los religiosos, ¿no? Pero sí había hasta cierto punto una flexibilidad de hacer esos sincretismos. Entonces, no podemos decir que había un sincretismo entre la música prehispánica y la música novohispana, no. Eso no, porque pues esto no podía ser hasta cierto punto. Se utilizaban las composiciones en náhuatl y se intuye también que se utilizaban algunos instrumentos, a lo mejor pues como el huehuetl, ¿no? O teponaztli, pero el instrumento oficial era el órgano,
¿no? O sea, hay documentos donde se dice que el único instrumento con el cual se puede acompañar el canto es el órgano. Pero bueno, pues esto evidentemente no pasaba, y pues para hacer una ensalada de Navidad, por ejemplo, pues metían atabales, metían chirimías, vihuelas. Bueno, era una verdadera fiesta. Pero bueno, en fin, esto no está en las partituras. Esto son muchas de estas pues, son interpretaciones, porque muchas de las partituras solamente está la parte de la voz, ¿no? Sí, pero como que, bueno, yo me acuerdo que en tu clase escuchamos justo música en la que estaban precisamente las voces, y había de repente una percusión que es súper, nosotros la relacionamos mucho con la música prehispánica porque la escuchamos también como los danzantes del centro, ¿no? Y así, una percusión, como decías, como el huehuetl, ¿no? Entonces quizás sí, al final sí terminaba viendo como un poco de mezcla, quizás inevitable, ¿no? Y justo como para, como esta idea de evangelizar y de atraerlos. Y como ese tipo de cosas, como el hecho de los atrios, ¿no? De que las festividades, muchas se hacen afuera, aquí en Latinoamérica, aunque eso en Europa no sucede, por ejemplo. Bueno, es que la cultura española hasta cierto punto, híjoles, fue muy flexible en muchos aspectos, porque por ejemplo, si vamos a los territorios que conquistaron los franceses o los ingleses, ahí acabaron con la población, segmentaron así, de aquí para allá tú estás y de aquí para acá yo estoy, ¿no? Entonces, la segregación, ¿no? Pues sí, esa separación, ¿no? Pues lo podemos ver con el apartheid, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que la cultura española de alguna manera se vio un tanto flexible en ese sentido, ¿no? Pero fue maravilloso porque se logró un mestizaje del cual hoy somos herederos. O sea, el hecho de que hoy comamos tortillas, tamales, sigamos celebrando tengamos el 2 de noviembre y que realmente todo lo que desde que amanecemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todo lo que utilizamos, nuestro lenguaje, la ropa, la comida, todo es historia. O sea, todo es una herencia cultural y somos herederos de ese mestizaje, ¿no? Entonces, realmente hacer conciencia de eso es súper importante con los estudiantes, porque entonces te vas dando cuenta de la gran importancia y de cómo se fueron entretejiendo muchos elementos, ¿no? ¿No crees que tengan que ver esta flexibilidad de los españoles por, bueno, también la gran cantidad de diversidad que había en la península ibérica, pues como lo mencionaste hace un momento, ¿no? La estadía de los musulmanes por 8 siglos, pero que también previo a, bueno, toda la historia que hay España es muy compleja, ¿no? También porque tienen esta zona de euskera o la zona vasca, que hay una gran red de diversidad ahí mismo, culturalmente, que quizá, no sé, y también digo, la lejanía que había entre América y Europa, pero ¿no crees que tengan que ver quizá que esa costumbre que se tenía por parte de los españoles de la diversidad y del mestizaje tan natural? Bueno, hay que recordar que cuando expulsan a los musulmanes hay un completo rechazo también con los judíos, los sefarditas, con los gitanos, ¿no? Los famosos podromos, ¿no? También son pues estos linchamientos públicos, ¿no? que se van a ir dando desde la Edad Media prácticamente. Y que, bueno, pues sí hay esa intolerancia. Hay tolerancia y hay intolerancia al mismo tiempo. O sea, jugamos con esos dos elementos, ¿no? Y lo mismo sucede en la Nueva España, ¿no? Entonces, ese escenario que podemos ver en la España mora, en la España musulmana y ese periodo de expulsión, vamos a ir viendo que sí hay, o sea, se quedan con ciertas cosas culturales, pero los rechazan, ¿no? Lo mismo es en la Nueva España. Sí aceptan elementos culturales y bueno, pues es que es inevitable porque vamos a ver que bueno, pues llegan los españoles y empieza el mestizaje, ¿no?
Entonces ya empezamos a ver a los mestizos, vamos a ir viendo todos estos tipos de castas, que en realidad pues el sistema de castas terminó siendo un medio de control social, ¿no? Muy importante, de discriminación, realmente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que sí hay ese mestizaje, sí hay hasta cierto punto esa flexibilidad, pero también hay un rechazo, ¿no? Sí, y también muchos elementos perdidos, ¿no? Como lo que cuentas de los códices quemados, pues en general toda la tradición musical, pues tenemos vestigios, ¿no? Pero no, no tenemos la tradición completa, ¿no? En cierta manera. Bueno, ya la tenemos justo con este mestizaje que nosotros ya heredamos. Así es. Y bueno, también hay muchos elementos interesantes que podemos ver, ¿no? Justo como esas cosas. O sea, siento que hasta el tipo de voz, por ejemplo, los lenguajes originarios de América, como que tienden a subirse mucho, ¿no? O sea, como de... ¿Ser más agudos? Como de ser más agudos. Yo siento que las voces son más agudas. Pues sí, fíjate que qué bueno que está aquí no sé si es el del agua electropura. El del agua electropura. Nos acompaña otras veces. Sí, fíjate que los compositores, en este caso un compositor del siglo XVII, que es Juan García de Céspedes, hace un villancico que se llama Convidando está la noche. Y en este villancico, que el villancico es una obra poética de origen español, ¿no? En donde, bueno, pues vamos a ver que los estribillos se van componiendo en forma de refrán. Y bueno, vamos a ir viendo que dentro de este villancico hay un elemento que se llama juguete, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si quieren ustedes reproducirlo. No, si quieres reprodúcelos tú o... No, lo ponemos. Convidando está la noche aquí de músicas varias, al recién nacido infante canten tierras alabanzas. Hay que me abrazó, ay, que me abrazó, ay, divino dueño, ay, hermosura, ay, de tus abuelos, ay. Ay, como llueven, ay, siendo luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Ay, como llueven, ay, siendo luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Ay, que la gloria, ay, del portaleño, llave de rayos, ay, se arroja los, ay. Ay, que la gloria, ay, del portaleño, ay, llave de rayos, ay, se arroja los, ay. Ay, que su madre, ay, como su espero, ay, miren su lucencia, ay, sus crecimientos, ay. Ay, que su madre, ay, como su espero, ay, miren su inocencia, ay, sus crecimientos, ay. Alegres cuando festivas unas hermosas. Y bueno, hay varias interpretaciones de este villancico, Convidando está la noche, y se escucha precisamente los juguetes, que son estas bromitas, ¿no? Que provienen del teatro lírico español, y de alguna manera son como elementos chuscos, ¿no? Que los compositores están pues viendo que la población es multiétnica y que pueden darse esa libertad dentro de sus composiciones. Y bueno, esta versión que les traigo es de un conjunto que se llama Voz en Punto, en donde se escuchan muy bien estos juguetes, cómo se escuchan, por ejemplo, a los indios cantar, ¿no? dentro de una obra que está dirigida los villancicos se utilizaban para el Corpus Christi y para la celebración de la Natividad, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, regresándonos, ¿no? Un poquito, como por ejemplo Gaspar Fernández, una de sus obras es Negrillo Tira y Voz, que hace un diálogo digamos que imitando a los africanos en guineo, y hace un diálogo digamos que están con un gallego, si no me recuerdo, y están representando a los tres Reyes Magos, la celebración de los Reyes Magos. ¿Qué es
Bueno, no se me confundo. ¿Es esta o que se llama la celebración de los Reyes? O sea, ¿es ahí donde lo compuso Gaspar para eso? Ajá. Ok. La celebración de los Reyes Magos es una continuidad de la Natividad. Entonces muchas veces las piezas, muchas melodías de los villancicos empleaban algunas melodías que utilizaban para la Natividad. Entonces este villancico en particular es la representación de los Reyes Magos, precisamente. Sí, bueno, entonces dentro de este mismo tema de todas las cuestiones que hay dentro de la conquista de México y todas estas celebraciones, como por ejemplo lo que comentamos ahorita de los Reyes, pues hay muchas condiciones de las cuales no estamos, o sea, no conocemos, no estamos tan informados de también cómo eran las prácticas musicales, ¿no? En esta época. Y pues no sé, o sea, no se habla mucho de no sé, hablamos mucho de puros compositores hombres, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, tú nos habías comentado algo acerca de la música que se hacía, por ejemplo, en los conventos. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro que sí. Definitivamente, bueno, pues la actuación parte del género masculino en el ámbito sacro, pues tiene más preponderancia. Evidentemente, bueno, pues la mujer en este momento de la historia pues tenía dos opciones prácticamente, ¿no? O te casabas o pues te ibas a un convento. Pero pues para la Nueva España, ¿no? De hecho Hernán Cortés y el fray Juan de Zumárraga, si no me recuerdo, pues en los primeros años después de la conquista, pues le mandan a Carlos V una carta para pues que puedan ellos hacer el primer convento, construir el primer convento de monjas, del convento, ¿no? Y porque el monasterio es para hombres, y pues Carlos V se niega, ¿no? Porque dice, pues aquí no vamos a empezar a construir conventos todavía, pero terminan construyendo conventos, ¿no? Y bueno, pues esto es con la finalidad pues de salvaguardar el honor de las mujeres también. Y bueno, vamos a ver que entrar a un convento no era fácil. De entrada tenías que tener una dote. A veces pues no era una dote muy barata, porque pues o quien se iba a casar, o sea, quien se iba a casar de la familia, pues también tenían que dar una dote. Uh-huh. Que la dote pues era dinero, propiedades también que el padre daba, ¿no? al esposo, pues para el mantenimiento de la esposa, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que el ser monja también, pues ellas entraban entre los 13 años, 15 años de edad, ¿no? Y bueno, pues tenían que tener una serie de requisitos, no tenían que tener ningún lío con la Inquisición, no ser de ascendencia musulmana ni judía, ¿no? Entonces, ahora sí que recapitulando lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, Entonces, sí, y vamos a ir viendo que pues la vida dentro de los conventos pues va a ser una vida bastante rica en la cuestión cultural. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los conventos en la Nueva España, y en específico de la música que se generaba en la Nueva España, pues vamos a ver que no podía entrar un hombre o una serie de músicos pues para hacer digamos que musicalizar pues los oficios, ¿no? Y en este caso las mujeres que demostraban tener un conocimiento muy bueno de música, pues prácticamente no se les cobraba la dote, ¿no? Ah, qué padre. O sea, realmente había padres, ¿no? Había padres que preferían mejor inculcar a la hija en la música, salía más barato que dar dote, ¿no? Entonces que la casaran. Entonces lo que hacían era que mejor pues le pagaban a la hija las clases de piano, perdón, en ese momento no existía, perdón, le pagaban las clases de música, ¿no? Porque aparte pues les enseñaban a cantar, a tocar el bajón, ¿no? Y de esa manera vamos a tener que pues muchas jóvenes, muchas jovencitas pues se integraban al convento de esa manera. Entonces
estamos hablando que cuando tú ya te ordenabas como monja, ya acababas el noviciado, ¿no? Pues era la exclaustración, o sea, vamos a ver, te enclaustraban, o sea, ya no salías del convento en toda tu vida, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que ese dote que tú diste en un inicio, pues te iba a durar de aquí a que ya te murieras, ¿no? Entonces, por eso es tan dramático la exclaustración de monjas en la época de la Reforma, ¿no? Con las leyes de Reforma, porque había mujeres pues, que ya tenían 30 años sin haber salido, ¿no? Sus familias a lo mejor ya ni se acordaban de ellas, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que la música generada, por ejemplo, en los conventos era también muy importante, y de hecho, bueno, pues vamos a tener que hay algunas publicaciones al respecto, casi no se habla de ello. Josefina Muriel es una de las historiadoras que más han trabajado el tema de las monjas, la vida de las monjas, porque realmente es un tema, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho porque se me hace muy enigmático. ¿Qué pasaba al interior de los conventos? ¿No? ¿Qué sucedía en las diferentes órdenes? Porque había monjas descalzas y calzadas, claro. ¿no? Y también eso incluía mucho el rigor de la orden, porque todo esto dependía también de cuánto dinero tú tenías, ¿no? Entonces, vamos a tener que había monjas, por ejemplo, las monjas calzadas pues tenían hasta su moza, ¿no? O su propia capilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la música que se utilizaba, por ejemplo, para las fiestas religiosas se componían, por ejemplo, maitines, santos, vísperas, oficios, ¿no? Sacramentales, villancicos, por supuesto. También, en algún momento, también las monjas van a componer música profana, como sonatas, arias, oberturas, por ejemplo, loas, ¿no? Entonces, vamos a tener que, se va a generar realmente una riqueza muy, muy, muy grande, ¿no? A lo largo de la Nueva España, dentro de los conventos. Realmente vamos a ver que esto es un tema muy poco estudiado, ¿no? Sí hay un libro que les estaba yo mencionando ahorita se los digo, que se me acaba de ir el título, pero es de Josefina Muriel Illescas, es la música en los conventos de la Nueva España, si no mal recuerdo. Y bueno, pues vamos a tener que, la gente que sabía música dentro de un convento ocupaba un puesto realmente privilegiado, ¿no? Entonces, vamos a ver que el ser músico dentro de un convento verdaderamente pues tenía una verdadera importancia, ¿no? Entonces, desde tocar el bajón, ser, digamos que cantora, ¿no? E inclusive pues dirigir estos conjuntos instrumentales que se hacían dentro de los conventos era sumamente importante, ¿no? El día de hoy hay, en la Ciudad de México hay varios repositorios documentales de música conventual. Por ejemplo, tenemos el Museo del Carmen, ¿no? El Convento de la Encarnación en la Ciudad de México. En Puebla tenemos, por ejemplo, la Santísima Trinidad, el Convento de la Santísima Trinidad. En Santa Mónica, también el Convento de Santa Mónica, ¿no? El Convento de Regina Coeli, en Oaxaca también. Y bueno, pues realmente en el Colegio de las Vizcaínas, por supuesto, también hay mucha música, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que quizás la participación de las mujeres no fue tan abierta como lo teníamos con los maestros de capilla, pero existía una gran actividad musical dentro de los conventos y se hacía mucha música, ¿no? Entonces, eso es algo que también yo toco mucho en mis clases, porque no nada más es hablar de los maestros de capilla, no nada más es hablar de, pues qué formas musicales se desarrollaron, que es muy importante, pero también cuáles eran los otros actores sociales, ¿no? En este caso, cuáles eran otros actores musicales, ¿no? También hablar acerca de la música popular, en la época novohispana, cuáles eran por ejemplo, pues mucha música que la Inquisición declaraba como incorrecta, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo que
el periodo novohispano fue un periodo riquísimo y que se ha ido redescubriendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Perdón. Sí, eso es lo de las cosas que se me hacen más interesantes de la historia, como revelar estas cosas de las que no somos conscientes, porque ya hay como toda una onda oficial, ¿no? O sea, de cuando estudias, por ejemplo, la música de la Nueva España, así siempre salen nombres como Gaspar Fernández, ¿no? O como Como figuras muy conocidas, ¿no? En el ajá, caso las figuras de oficiales. Sumaya, sí. Y no vemos este tipo de elementos que son pues también importantes dentro del entorno social de la época, o al menos son muy interesantes de ver, ¿no? Y son cosas que no se platican, entonces está muy bien. No, sí, y algo que me llamó mucho la atención, cómo lo dijiste, o bueno, cómo fue, en el sentido de que la música de la que estamos hablando, de la que tenemos más conocimientos, estudios, obviamente, que es la música abierta, la que se conoce, y lo que nos estás contando de las creaciones que se hacía dentro de los conventos, que era cerrado, ¿no? Como incluso, pues sí había una oportunidad de tener una vida dentro de la música, pero bueno, que nadie la viera. Y me llama mucho la atención que gracias a pues, continuar con los estudios o las investigaciones, es muy reciente, o sea, es muy reciente en realidad. Creo que pues son cuántos años tiene, por ejemplo, estas creaciones de los conventos o estos estudios, no tiene unos cuantos cientos de años, ¿no? Está tan cercano a nosotros, quizá, que aún falta muchísimo por, como dijiste, redescubrir. O sea, dijiste, ese libro de Julio Estrada del 84, pues ya es muy viejo, ¿no? O sea, sigue siendo un gran referente, pero es muy viejo y las investigaciones salen cada mes, cada semana. Entonces no nos imaginamos quizá el nivel de desconocimiento que tenemos de esa época, y sobre todo no pensar que bueno, ya tenemos el conocimiento total de cómo se hacía esto, cómo se practicaba. Y te quería preguntar también en este aspecto, ahí dices que en los repositorios se conserva esta música, pero se conserva las partituras, la música, pero por ejemplo ¿había compositoras o eran los hombres quienes? No, sí, habían compositoras, o sea, las monjas componían, ¿no? Y sí había una relación, o sea, muchas veces, por ejemplo, Antonio de Salazar le compone a una monja, si no mal recuerdo, Isabel del Sacramento, si no mal recuerdo. Esta es una monja, ¿no? Y bueno, pues sí hay esa relación. Y de hecho, en algún momento, ¿no? De la historia, bueno, de los 300 años de la conquista, sí hubo momentos en donde pues gente de altos estratos sí llegaba a entrar al convento y tocaban las monjas, pero después se suspendió eso. Ajá, entonces sí llegó un momento. Claro, es que uno piensa que las monjas vivían recluidas ahí, no sabían del mundo. No, para nada, las monjas sabían perfectamente lo que pasaba, ¿no? O sea, realmente tenían una vida muy activa, pero bueno, o sea, estaban en su claustro, sí, ¿no? Pero sí sabían lo que pasaba a su alrededor. Claro. ¿No? Otra cosa que me llamó la atención de lo que comentaste ahorita es el papel siempre tan, o sea, así como privilegiado como socialmente que tienen los músicos, ¿no? O sea, no solo, o sea, me llamó mucho la atención justo que lo dijeras, pero en eventos incluso tan trágicos como el Holocausto o así, muchos de los que sobrevivían pues eran músicos, ¿no? Porque se usaban pues para, o sea, como que está interesante que la música también cumpla como un poco ese papel de no sé, como tener cierto nivel de estatus social, ¿no? O incluso también dentro de la música o de las escuelas prehispánicas también, por ejemplo, el papel que tenía la música que también se impartía pues en las escuelas de élite, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces es interesante la música también como una especie de privilegio, ¿no? En este caso, bueno, me pareció interesante por lo que dijiste de las monjitas. Realmente la música está muy asociada al poder, ¿no? Sí. Michel Foucault dice que todo mundo
el poder, ahora sí que no podemos ver el poder, fluye en todas direcciones, pero sabemos siempre quién tiene el poder, ¿no? Y entonces vamos a tener que la música es un reforzador social, cultural, político. La música realmente siempre ha acompañado al hombre, bueno, desde la prehistoria hasta el día de hoy, pero vamos a tener que la música siempre está ahí, ¿no? Entonces, sea en el Holocausto, sea en los diferentes periodos, por ejemplo, de nuestra historia, la música no hay un periodo que podamos decir de tal a tal fecha no hubo música, ¿eh? Exacto. No, eso sería un completo error decirlo. ¿Por qué? Porque la música es parte de la sociedad, es una expresión, ¿no? No, yo no me imagino un día sin música, ¿no? Y la gente tendrá diversas apreciaciones y la percibirá de cierta manera o de otra manera, pero la música va a permearlos, ¿no? Y bueno, ahí Ricardo Miranda habla acerca de, por ejemplo, cómo la música va a definir identidades, te va a identificar, ¿no? No es lo mismo que tú escuches banda, que escuches también clásico, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que la música crea identidades. Eso Buenísimo. Lo hablamos en el tercer episodio, por si no lo ha visto, ve al tercer episodio. Pero bueno, ese pequeño spam para... bueno, ¿qué ibas a decir? No, nada. Bueno, o sea, ese comentario me pareció muy apropiado porque justo es algo que ya hemos comentado en el podcast anteriormente. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, nada más iba a comentar un poco para ir cerrando y dando un poco, abriendo el tema para el próximo, porque mencionas el aspecto del poder o cómo la música influye o permea dentro de los espacios sociales y políticos, y que mencionabas al principio de la plática, no recuerdo si estábamos grabando o no, cómo en el periodo del nacionalismo fue tan importante que yo creo que gracias a ese periodo, o sea, desde mi perspectiva como estudiante de música y como veo en las otras áreas artísticas, se construyó una institución muy fuerte, o sea, muy permeada del Estado con respecto a la música, ¿no? Con Carlos Chávez, o de la creación del Conservatorio, de la Sinfónica Nacional y de toda esta pues red institucional que se creó alrededor de la música para darle este peso tan significativo, porque tengo muchos amigos que se dedican que son artistas visuales o de teatro, y me dicen, bueno, es que tú la tienes más fácil. Y yo, bueno, ¿en qué sentido la tengo más fácil? Y de alguna manera les doy cierta razón, porque sí, siempre se requiere un maestro de música, siempre se requiere un músico en algún momento, en cualquier evento social. Si tú sabes, tienes este conocimiento a tu favor, sí va a ser como, trátenlo de una manera distinta. Sí hay estas distinciones, y también me llama mucho la atención un poco, que esto lo vamos a hablar después, pero qué tanto influye estas redes políticas para, digamos, institucionalmente, cómo nos afectan hoy en día. Híjoles, bueno, de entrada hay algo que también hay que decir, que a partir del romanticismo se crea esta figura del artista, ¿eh? Claro. Sí, o sea, claro. Realmente, pues, si nos fuéramos a tiempos de Bach, pues a Bach le decían, pues tú eres un artesano, o sea, Sí. lo tuyo no es arte, lo tuyo pues, es un mero oficio, ¿no? Y vamos a tener que en el siglo XIX vamos a ir viendo que se crea esta visión del artista, el concertista, esta figura de Franz Liszt, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo se conecta hasta el día de hoy, ¿no? Maestro. Sí, claro. Casi, ¿no? Te tratan así como místico. No, es que tú tienes el conocimiento musical, eres un artista, ¿no? Y bueno, todos sabemos que, bueno, todos los que somos músicos, pues sabemos que, pues, esto de que te consideren así como, ay, eres ese conocimiento, bueno, pues ese conocimiento se da por mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, mucho estudio. Y vamos a ver que esa concepción, ¿no? En ese enaltecimiento del artista, ¿no? Bueno, pues va a ser aprovechado también por el Estado. El Estado va a decir, a ver, pues yo quiero tener un discurso nacional, un discurso político,
a ver, vamos a hacer algo y eso va a ser un medio de propaganda política, ¿no? Eso, bueno, el nacionalismo ya tiene una historia que viene desde el porfiriato, en el sentido de que sí, se parten muchas cosas y dicen de aquí para acá vamos a hablar de las tradiciones y la herencia de México y vamos a, pues ahora sí que a deslindarnos del porfiriato. Pero realmente sí hay una línea conductora, por supuesto, porque eso lo vamos, si quieren, a hablar un poquito más adelante, pero pues, desde Benito Juárez y después Porfirio Díaz, cómo le da la continuidad a esta construcción de un discurso histórico que hasta el día de hoy masticamos en nuestros libros de historia. Y es súper... Sí, pues eso que son como rimas que se hacen históricamente, ¿no? O bueno, que existen históricamente con esta construcción, como lo dijiste, del discurso de la identidad. Podría también pensarse la identidad mexicana ahorita como, bueno, en la cuarta transformación, pues ahí viene, ¿no? O sea, nace de esto. Bueno, sí. Bueno, para no seguir spoileando. Ya vamos a ir cerrando. Un poco a modo de conclusión, realmente digo, ha sido muy, muy, muy interesante, sumamente interesante todo lo que hemos platicado aquí. Un poco a modo de conclusión, ¿habría algunos nombres que nos podrías dar para que podamos tener esos referentes para escuchar música pues sobre todo a partir de la colonia, ¿no? Me imagino, de la colonia al siglo XIX, XVIII que estamos manejando ahorita. Algunos nombres que nos podrías brindar para que los escuchas en su casa puedan ahí googlear, youtubear y que puedan apreciar también auralmente, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro, bueno, por ejemplo en el siglo XVI, pues uno de los compositores más tempranos es este compositor ahora sí de Extremadura, de España, Hernando Franco, ¿no? Que bueno, su música se encuentra hoy en día en el Códice Valdés y en el Códice Franco. Otros compositores como los que mencioné hace algunos minutos y que son compositores que son indígenas, por ejemplo está Tomás Matías, está también, Tomás Pascual y Juan Matías, ahí así que se me cruzaron los nombres. Posteriormente, en el siglo XVII, pues no deben de dejar de escuchar a Gaspar Fernández, este músico tardo renacentista que tiene una herencia de Palestrina y que bueno, pues va a elevar el nivel musical de la Catedral de Puebla, ¿no? Otro es Juan Gutiérrez de Padilla y Juan García de Céspedes. Padilla viene de Málaga, Céspedes es su discípulo. Y bueno, también vamos a tener que Padilla también prepara a Francisco López Capillas, que va a ser maestro de capilla de la Ciudad de México, de la Catedral Metropolitana, y bueno, pues Céspedes va a ser de la Catedral de Puebla. Para el siglo XVIII, bueno, Manuel de Sumaya, Antonio de Salazar, que bueno, Antonio de Salazar va a ser maestro de Manuel de Sumaya, ¿no? Vamos a tener que Manuel de Sumaya pues introduce el barroco italianizante a la Nueva España, es el primer compositor que hace ópera en la Nueva España. Las óperas Rodrigo y Parténope son sus dos obras. Y bueno, también Jerusalén y Estela, Ignacio de Jerusalén y Estela y Mateo Tolis de la Roca, que estos dos últimos compositores ya pertenecen al periodo galante, ¿no? De la Nueva España. Ya estamos entrando ya casi a prácticamente el final de la Nueva España. Perfecto. Y bueno, con eso, espero a que la cámara llegue a mí. Con eso terminamos este primer episodio. Todavía vamos a tener un segundo episodio con Jose, que nos está compartiendo, información valiosísima. Entonces te agradecemos mucho también, Jose, por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente, donde todavía tendremos una segunda parte de historia. Hasta la próxima.